Roberto Carlos nació en un pequeño pueblo de Brasil, donde la música era un refugio. Pero su vida cambió drásticamente a los 6 años. Un accidente le costó la pierna derecha. Desde ese momento, su mundo se tornó gris. La risa de los niños se convirtió en un eco lejano. La tragedia lo marcó, pero también encendió una chispa en su interior. ¿Cómo puede un niño, que ha perdido tanto, encontrar su voz en un mundo que parece tan cruel? Esa pregunta lo perseguía. Cada día, miraba a sus amigos correr, jugar, vivir sin limitaciones. Él, en cambio, se sentía atrapado en su propio cuerpo. La música era su única salida, su única forma de expresar el dolor que llevaba dentro. Pero, ¿podría realmente ser suficiente? Mientras los días pasaban, la lucha interna de Roberto se intensificaba. La tristeza y la rabia se entrelazaban en su corazón. La música lo llamaba, pero el miedo a ser rechazado lo mantenía en silencio. ¿Qué pasaría si su voz no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si su historia no resonaba con nadie? La duda lo consumía. Un día, mientras se sentaba en un viejo banco del parque, escuchó a un grupo de niños cantar. Sus voces eran alegres, llenas de vida. Roberto sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué él no podía ser parte de eso? La música lo llamaba, pero el dolor de su pérdida lo mantenía cautivo. La lucha entre su deseo de ser escuchado y su miedo al rechazo se intensificaba. En ese momento, una idea surgió en su mente. ¿Y si la música podía ser su voz? ¿Y si, a través de ella, podía transformar su dolor en algo hermoso? Pero, ¿sería suficiente para sanar las heridas de su alma? La pregunta lo atormentaba. La música podía ser su salvación, pero también su condena. Roberto miró al horizonte, sintiendo el peso de su decisión. La vida le había quitado mucho, pero ¿podría la música devolverle algo? La tensión crecía. La lucha entre el miedo y la esperanza se hacía palpable. ¿Podría un niño con una pierna menos encontrar su lugar en un mundo que parecía tan cruel? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el camino sería doloroso. Estaba listo para enfrentarlo. Roberto siempre escuchaba a su madre. Desde pequeño, sus palabras eran un eco constante en su mente. Tienes que ser médico, hijo. Es lo que la familia espera. Una melodía diferente resonaba. La música lo llamaba, lo atrapaba en un abrazo cálido. A los 9 años, tomó una decisión que cambiaría su vida. Se unió a un grupo de rock. Era su grito de libertad. Las primeras notas que tocó en su guitarra fueron un acto de desafío. Cada acorde era un paso hacia lo desconocido. Pero el camino no era fácil. Las presentaciones eran escasas, y los fracasos, numerosos. Las miradas de decepción de su madre lo perseguían. ¿Cómo podía seguir su sueño cuando el mundo le decía que no podía? Esa pregunta lo atormentaba. Las noches se llenaban de ensayos, pero también de dudas. En el silencio de su habitación, se preguntaba si estaba traicionando a su madre. La presión de ser el hijo perfecto lo aplastaba. La música era su refugio, pero también su tormento. ¿Era egoísta querer ser feliz a costa de las expectativas ajenas? La lucha interna lo desgastaba. Un día, mientras tocaba en un pequeño bar, sintió la energía del público. Las luces brillaban, y por un momento todo parecía posible. Pero al final del show, la realidad lo golpeó. Las sonrisas se desvanecieron, y las críticas comenzaron. No eres lo suficientemente bueno, resonaban en su mente. La voz de su madre se mezclaba con las de los críticos. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si decepcionaba a todos? Roberto se encontraba en una encrucijada. La música lo llenaba, pero también lo consumía. Debía seguir luchando por su sueño, o rendirse y aceptar el camino que otros habían trazado para él. La presión era abrumadora.
Cada día se sentía más perdido. La pasión por la música se convertía en una carga. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre sus deseos y las expectativas familiares? La noche caía y la soledad lo envolvía. En su mente, la pregunta seguía girando. ¿Qué significa realmente seguir tus sueños cuando el mundo te dice que no puedes? La respuesta parecía tan lejana, como una nota que nunca lograba alcanzar. La lucha apenas comenzaba. La fama llegó como un torrente. Roberto, con su álbum Mi Cacharrito, se convirtió en un ícono. Las luces brillaban, los aplausos resonaban. Pero, ¿a qué costo? La presión era abrumadora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era observada. La gente esperaba más de él, pero ¿quién era realmente Roberto? Las relaciones se volvieron complicadas. Su pareja, ante su apoyo, ahora era una fuente de conflicto. Las discusiones eran frecuentes. Ella no entendía su mundo, y él no podía compartir su dolor. La soledad se instaló en su corazón. En medio de la multitud, se sentía más aislado que nunca. La fama había creado un abismo entre ellos. La pérdida de su mejor amigo fue un golpe devastador. La noticia llegó como un rayo. Un accidente inesperado. Roberto se sintió culpable. ¿Podría haber hecho algo para evitarlo? La culpa lo consumía. En su mente, la pregunta resonaba. ¿Valía la pena todo esto? La fama le había robado momentos preciosos. Momentos que nunca volverían. Cada vez que subía al escenario, una parte de él se desvanecía. La música era su refugio, pero también su prisión. Las letras de sus canciones hablaban de amor y alegría, pero su vida personal era un caos. La dualidad lo atormentaba. ¿Era un artista o un prisionero de su propia creación? Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, los recuerdos lo acosaban. Las risas compartidas, las promesas de un futuro juntos. Todo se desvanecía en el aire. La fama le había traído admiradores, pero también enemigos. La envidia y la traición acechaban en cada esquina. ¿Quién podía confiar en él? ¿Quién lo quería por lo que era y no por lo que representaba? Roberto se miraba al espejo y no reconocía a la persona que veía. La imagen de un hombre exitoso, pero con el alma desgarrada. La pregunta lo atormentaba. ¿Es el precio de la fama la soledad y el sufrimiento emocional que lo acompaña? La respuesta era un eco en su mente. La fama brillaba, pero su luz era fría. La lucha interna se intensificaba. ¿Podría encontrar la paz en medio del caos? ¿O estaba destinado a vivir en la sombra de su propio éxito? Roberto siempre había sido un ícono. Su música resonaba en millones de corazones. Pero detrás de esa imagen brillante había una sombra que lo seguía a cada paso. El trastorno obsesivo-compulsivo lo consumía. Cada nota, cada acorde, cada presentación era un campo de batalla. Nadie lo sabía. Nadie podía imaginar la lucha interna que enfrentaba. Mientras se preparaba para un gran concierto, su mente se llenaba de pensamientos oscuros. ¿Y si no es perfecto? ¿Y si fallo? La presión era abrumadora. Se miraba al espejo, buscando respuestas en sus propios ojos. Pero solo encontraba miedo. Miedo a decepcionar a sus fans, a su familia, a sí mismo. La música era su refugio, pero también su prisión. Una noche, después de un show, decidió abrirse. Se sentó frente a su cámara. Su corazón latía con fuerza. Soy Roberto, y tengo un secreto. Las palabras salieron como un susurro. Revelar su condición era como desnudarse ante el mundo. La vulnerabilidad lo aterraba, pero sabía que era necesario. La verdad podía liberar o destruir. Las reacciones fueron abrumadoras. Mensajes de apoyo inundaron sus redes. Muchos compartieron sus propias luchas. En ese momento, Roberto comprendió algo crucial. No estaba solo, pero la pregunta persistía en su mente. ¿Puede un ícono de la música ser también un ser humano frágil y roto?
Esa dualidad lo atormentaba. La imagen del artista perfecto chocaba con su realidad. Cada día se convertía en un desafío. La lucha entre su identidad pública y su verdad interna lo desgastaba. En el escenario era un dios. Fuera de él, un hombre lleno de inseguridades. La música que una vez lo liberó, ahora lo mantenía cautivo. ¿Cómo reconciliar esas dos partes de sí mismo? Mientras caminaba por la calle, sentía las miradas. Algunos lo admiraban, otros lo juzgaban. ¿Qué pensarán de mí si conocen mi verdad? Esa pregunta lo perseguía. La presión de ser un ícono lo mantenía en un constante estado de alerta. Pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Quizás, al aceptar su fragilidad, podría encontrar una nueva fuerza. Roberto se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Era un reflejo de la lucha humana, y en esa lucha había belleza. La música podía ser su salvación, pero también su camino hacia la autenticidad. La batalla continuaba, pero ahora no estaba solo. A los 83 años, Roberto Carlos se sienta en su estudio, rodeado de recuerdos. Las paredes están adornadas con discos de oro y fotos de momentos felices, pero en su mirada hay una sombra. La música ha sido su refugio, su salvación. Sin embargo, cada nota también resuena con las pérdidas que ha sufrido. Recuerda a su madre, quien le enseñó a amar la música. Su voz aún ecoa en su mente. ¿Cómo se enfrenta uno a la vida cuando el amor se convierte en un recuerdo doloroso? La pregunta lo atormenta. Cada acorde que toca es un recordatorio de lo que ha perdido. La alegría de crear se mezcla con la tristeza de la ausencia. Roberto mira por la ventana. El sol se oculta, tiñendo el cielo de naranja. Es un espectáculo hermoso, pero su corazón está pesado. La vida le ha dado mucho, pero también le ha quitado. Es posible encontrar paz en medio del caos. La lucha interna es palpable. La música es su voz, pero también su carga. Cada canción que compone es un intento de sanar. Sin embargo, las letras están impregnadas de melancolía. Habla de amor, de pérdida, de esperanza. Pero, ¿es suficiente? ¿Puede la música llenar el vacío que dejan los seres queridos? La respuesta no es sencilla. La vida es un ciclo de encuentros y despedidas. Roberto se pregunta si ha hecho lo suficiente. ¿Ha amado lo suficiente? ¿Ha dejado un legado que valga la pena? La duda lo consume. La presión de ser un ícono pesa sobre sus hombros. La gente espera que él tenga todas las respuestas. Pero, ¿quién tiene las respuestas en un mundo tan incierto? Mientras la noche cae, se siente más vulnerable. La soledad lo abraza. Sin embargo, en su corazón hay una chispa de esperanza. La música sigue fluyendo. Es su forma de conectarse con el mundo, de dejar su huella. A pesar de las cicatrices, sigue adelante. Roberto Carlos es un símbolo de resiliencia. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas. Nos recuerda que, aunque la vida esté llena de altibajos, siempre hay un camino hacia la luz. La música puede ser un faro en la oscuridad, pero ¿será suficiente para sanar las heridas del alma? Esa es la pregunta que queda en el aire, resonando como una melodía sin fin.